Damos gracias a Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer del 1 al 27. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego los mandó a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni alimentos, ni dinero, ni un cambio de ropa. Quédense en la casa donde lleguen hasta que se vayan del pueblo. Si no les dan la bienvenida en un pueblo, sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia de ellos. Entonces los seguidores de Jesús salieron y fueron por todos los pueblos anunciando la buena noticia y sanando a la gente en todas partes. Herodes, el gobernador, se enteró de todo lo que estaba pasando. Quedó confuso porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que era uno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo: yo le corté la cabeza a Juan. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir todo esto? Y trataba de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había pasado. Entonces Jesús se los llevó a un pueblo llamado Betsaida para estar a solas. Pero la gente se enteró y también fue. Jesús los recibió bien y les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían enfermedades. Al atardecer, los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron: dile a la gente que se vaya a los pueblos y campos cercanos a conseguir comida y un lugar donde dormir, porque estamos en un lugar muy solitario. Pero Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 pescados, a menos que quieras que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Había allí como 5,000 hombres, pero Jesús les dijo a sus seguidores: díganles que se sienten en grupos de más o menos 50. Ellos así lo hicieron y todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios por la comida. Partió los panes y los peces y se los dio a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron de lo que les sobró 12 canastas llenas. Un día, mientras Jesús estaba orando a solas, sus seguidores se acercaron y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Jesús les advirtió que no lo dijeran a nadie. Entonces les dijo: el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. Después Jesús les dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad, algunos de los que están aquí
no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Yo te pido que hoy tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú hoy hables a nuestra mente y a nuestro corazón y nos permitas, Dios mío, recibir tu palabra, Señor. Y que esa palabra haya cabida en cada uno, Señor. Yo te pido por fe en cada uno para recibirla, Señor. Para ponerla por obra, Señor. Para que andemos en ella, Señor. Yo te lo ruego, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Dame la sabiduría y la gracia para hacerme entender, pero da también la sabiduría y la gracia a mis hermanos para entenderla, Señor. Para poder, Señor, Dios Todopoderoso, vivirla en sus situaciones cotidianas, Señor. Yo te ruego que tú estés con nosotros, Señor, aquí, Señor, y nos guíes a toda la verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este pasaje es bien interesante porque hay dos momentos que yo quiero destacarles, dos momentos que me parecen claves de este pasaje. Y en el comienzo del pasaje está preguntando, o se menciona que Herodes no sabía quién era Jesús, ¿sí? Que de pronto Juan había resucitado, pero yo lo maté, ¿cómo pudo haber resucitado? Si yo le quité la cabeza, como para que alguien resucite después de haberle quitado la cabeza, como difícil, no, es como, por eso él dice eso. ¿Quién es este hombre? ¿Sí? Y luego Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos es cuando le dicen, no, puede ser Juan, Elías, uno de los profetas. Y llega al punto clave y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Señor, ¿sí? Está diciéndole eso, tú eres nuestro Salvador. Y entonces, solamente después de que ellos reconocen quién es Jesús, es que Jesús les suelta la segunda parte, ¿sí? Y la segunda parte es, ok, ustedes reconocen que yo soy el Señor, que yo soy el Cristo, el Mesías, el Salvador, entonces niéguese a sí mismo, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, ¿sí? Y ese es el punto importante. Dios no le va a pedir a alguien que se niegue a sí mismo si antes no ha reconocido que Él es el Señor, ¿sí? Que Él es el Cristo, el Salvador. Y entonces viene la pregunta para nosotros. ¿Nosotros hemos reconocido que Jesús es el Cristo? ¿Que Jesús es el Salvador? ¿Reconocemos a Jesús como nuestro Señor? ¿Sí? ¿Que sí o que no? Sí. Que sí. Muy bien. Dice, si no, no estaríamos aquí. Muy bien, ¿cierto? Estamos aquí porque hemos reconocido que Él es el Señor. Entonces, el siguiente paso es negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. En las otras versiones dice renunciar a sí mismo o abandonar su propia manera de vivir. Y este es el llamado que Dios nos hace, ¿sí? Tenemos que, ahora que hemos reconocido que Dios envió a Jesús y que Jesús es el Señor, tenemos que ir al segundo nivel. Y el segundo nivel es renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Y ese negarnos a nosotros mismos tenemos que ponerle el sentido bien, ¿sí? Para entenderlo. Y yo me puse a mirar cuál era la palabra de negarse a sí mismo.
Y ese negarse a sí mismo es una palabra griega que se llama arneomai. Y significa decir que no. Esa es la traducción de esa palabra. Arneomai es decir que no. Eso es lo que traduce. Negar, negación, pero dice decir que no. ¿Sí? Es esa misma palabra la que se utilizó cuando vemos en la escritura que Pedro negó a Jesús. ¿Sí? Dijo que no. ¿Sí? ¿Usted es seguidor de Jesús? No. ¿Usted anda con Jesús? No. ¿Sí? Esa es esa misma palabra arneomai que se utiliza para decir que no. ¿Sí? Y entonces aquí lo que está diciendo es: dígase no a usted mismo. ¿Sí? Dígase no a usted mismo. Y por eso quiero que lo entendamos bien, porque negarse a sí mismo no es lo que hacían los monjes en la Edad Media, ¿cierto? Que dejaban todas las cosas, se iban aparte y luego fuera de eso cogían unos azotes y se azotaban, ¿sí? Y se flagelaban ellos mismos con esa idea de negarse a sí mismo, ¿sí? Y dejaban las comodidades que tenían, ¿sí? Y vivían de manera muy austera, ¿sí? Entonces, negarse a sí mismo no nos está diciendo dejar las comodidades, privarse de las cosas tal vez que nos pueden gustar. No nos está diciendo necesariamente ese tipo de cosas. Negarse a sí mismo es decirse no a sí mismo. Es rendirse al gobierno, al señorío y a la voluntad de Dios. Eso significa negarse a sí mismo. ¿Sí? Esta versión dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Sí, o sea, dejar de hacer las cosas a su propia voluntad, a su propia manera. Ese es el punto clave. ¿Sí? El punto clave de negarse a sí mismo es: usted ha hecho las cosas como usted ha querido todo este tiempo, deje de hacerlas así. ¿Sí? Porque su manera no es. ¿Sí? Y tiene que ver con ese rendirse a Dios. ¿Sí? Pensemos como si yo cuando estaba pensando en este pasaje o en esta, me acordé, los que somos más viejos de pronto nos acordamos de Mazinger Z. ¿Sí? Mazinger Z era un robot, y dentro del robot había una persona que lo manejaba. ¿Sí? Dentro había una persona. ¿Sí? Y es así, o sea, a veces tenemos que pensar, nosotros tenemos a alguien que está manejando por dentro. ¿Quién es el que se sienta en el trono de nuestra vida? Y nosotros hemos dicho sí, reconocemos que Jesús es el Señor, que Él es el Cristo, pero tal vez no le hemos dado el trono de nuestra vida a Él. ¿Sí? Seguimos nosotros gobernando nuestra vida, ¿sí? Y haciendo lo que se nos da la voluntad. ¿Sí? Y ese es el punto al que quiero que lleguemos. Y a veces decimos, pero es que no funciona, estoy cansado de que no veo resultados, o de que las cosas sigo teniendo situaciones difíciles, sigo luchando con la preocupación, con la ansiedad, con el temor, con la inseguridad. Y hemos trabajado con los antídotos, con los remedios a todo eso, ¿cierto? Y seguimos, y creo que ese es un asunto importante, seguir haciendo eso, darle gracias a Dios, orar, ¿sí? Pero necesitamos negarnos a nosotros mismos para ser completamente libres de esas cosas, ¿sí? El siguiente paso es dejar de hacer las cosas a nuestra propia manera, ¿sí?
Y creo que ese es el punto más importante de esto. Tenemos que dejar de manejar nuestra vida a nuestra propia manera y empezar a permitirle a Dios que sea Él quien maneje nuestras vidas. Necesitamos rendir nuestras vidas a Dios. Y rendir nuestras vidas a Dios significa rendir nuestros pensamientos a Dios, rendir nuestros sentimientos a Dios, rendir nuestras acciones a Dios. Podemos usar los remedios para la ansiedad y la preocupación, pero mientras no rindamos nuestra vida a Dios, vamos a estar volviendo otra vez al mismo punto. Y es clave que nosotros rindamos nuestra vida a Dios. Y quiero hacer la claridad, cuando yo digo rendir nuestra vida a Dios, no estoy diciendo de que estoy hablando de salvación, no estoy hablando de reconocer que Jesús es el Salvador, no, estoy hablando de ya reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, ahora dejemos que Él gobierne nuestra vida, ¿sí? Así como lo que vemos en el pasaje. Por eso yo insisto, primero Jesús les preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Sí? Si ellos hubieran dicho, uno de los profetas, bueno, deje así, ¿sí? No hay nada que hacer, o sea, no podemos seguir en esta charla. Pero ellos le dicen, no, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, el Salvador. Ok, entonces, como yo soy el Señor, el Salvador, entonces, si ustedes quieren seguirme, niéguense a sí mismos. ¿Sí? Renuncien a ustedes mismos, abandonen la manera en la que ustedes viven, dejen de vivir de esa manera, ¿sí? Y ese es el punto clave de esta mañana, ¿sí? Es permitirle a Dios que controle nuestra vida. Y yo creo que lo que yo me daba cuenta y lo que Dios me mostraba es que nosotros sí hemos reconocido que Él es nuestro Señor. Somos salvos. Si esto no estoy poniendo en duda la salvación, no, somos salvos. El Señor ya nos ha salvado porque hemos creído en Jesús. Pero ahora necesitamos ir al punto donde, ok, Señor, yo voy a rendir mi vida a ti. Yo voy a dejar que seas tú, porque yo a veces hago las cosas a mi propia manera. Y creo que mi manera es esta y me enrancho. Y fíjense que yo creo que nosotros somos de los que nos enranchamos, ¿sí? Y es que es así. Y es que tiene que ser así. Y yo digo que es así. Y me mantengo en eso. Y si no es así, tenemos que darle el lugar al Señor, ¿sí? Y yo quiero animarles a que le demos el lugar al Señor. A que permitamos que sea Él el que empiece a dirigir nuestras vidas. Usualmente cuando uno va a un trabajo, siempre en los trabajos le dicen, es que aquí hacemos las cosas así, ¿cierto? Y haga esto y esto y esto. Y a veces es una lucha cuando uno dice, pero ¿y si hacemos mejor esto? No, porque es que aquí hacemos así las cosas, ¿cierto? Y a veces eso es un choque, genera un choque muy fuerte. Y es más o menos lo que Dios nos está diciendo. Es usted ha dicho que así es aquí. En mi vida así son las cosas. Ahora, ¿por qué no empezamos por hacer unos cambiecitos aquí? Déjeme que yo pueda modificar ciertas cosas, ¿sí? Y Dios nos llama a que no confiemos en nosotros mismos. Y a veces nosotros tenemos ese problema, que confiamos en nosotros mismos. Proverbios 3, del 5 al 6. Yo creo que Proverbios 3 es uno de los proverbios más especiales que hay. Proverbios 3, 5 y 6.
Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Leámoslo en la Reina Valera, porfa, Cristian. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, allí dice: fíjate del Señor de todo tu corazón. Y aquí dice totalmente. O sea, confía en el Señor totalmente, de todo su corazón, y no en tu propia prudencia. Allí habla de prudencia, aquí habla de sabiduría, y en esa versión es muy interesante. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjense que lo que nos está diciendo, y negarnos a nosotros mismos, tiene que ver con dejar de confiar en nuestra prudencia, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría. No confiemos más en eso, ¿sí? No confiemos en nosotros mismos para eso, ¿sí? Y no quiero irme al otro extremo de decir que aquí el asunto es de autoestima. No, aquí yo no estoy hablando de autoestimas, ¿sí? Aquí estoy hablando de no confíe en su propia sabiduría, en su propia manera de hacer las cosas, ¿sí? Es obvio que Dios nos ha ayudado y nos ha dado habilidades, sí, por supuesto, pero no se confíe en usted. Sí, a veces nosotros nos confiamos en nosotros. No, yo. ¿Sí? Yo sé cómo es. ¿Sí? Y Dios nos dice: no se confíe. Más bien, tengámoslo a Él en cuenta. Y esa versión es muy buena porque dice su voluntad. Busca su voluntad. Y buscar la voluntad de Dios es: ¿qué quiere Dios? Yo quiero esto. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Sí? Yo quiero irme. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Sí? Y dice: no, ¿qué es? Pero y sigo yo insistiendo en que yo creo que yo quiero ir. ¿Qué quiere Dios? ¿Sí? Y a veces nosotros nos creemos sabios. No, es que así es. Y yo creo que es así. Y hacemos las cosas a nuestra propia voluntad. Y nos creemos nosotros sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí? ¿Y sabe qué dice Dios de la sabiduría humana? Que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Qué horrible, ¿cierto? Qué horrible. Esa es la sabiduría humana. Terrenal, animal y diabólica. Creo que esa no me sirve, esa sabiduría a mí. Yo necesito la sabiduría de lo alto. Y yo quiero animarles a que empecemos a confiar en la sabiduría de Dios, en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad. Busquemos su voluntad. Busquemos la voluntad de Dios. No hagamos las cosas a nuestra propia manera. Tenemos que dejar de hacer las cosas de nuestra propia manera, dejar de decidir, dejar de creer que la forma en la que yo hago o pienso las cosas está bien. Y yo creo que a veces la forma en que nosotros pensamos está mal. Y yo se lo quiero decir así con cariño: usted está pensando mal. Deje de pensar así. Está equivocado. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque Dios quiere lo mejor para usted.
Usted está pensando mal, no siga pensando así. Pídale a Dios su sabiduría, su entendimiento. A veces nosotros queremos ser los capitanes de nuestro barco y que yo soy el que decido qué es lo que yo quiero hacer, cuando necesitamos contar con Dios y permitirle a Él que sea quien gobierne nuestro barco. ¿Sí? Él sea el que gobierne nuestro barco. Él sea el que dirija nuestra vida. A veces nosotros pensamos y a veces hasta hacemos la estrategia, ¿no? Yo voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto y luego esto y lo otro, ¿sí? Y con eso voy a obtener, ¿sí? Y Dios nos dice, no es en su manera, no es en sus fuerzas. Y esta mañana yo le animo a rendirse a Dios, a rendirse a Dios. En las batallas, cuando un ejército le gana a otro, lo obliga a rendirse, ¿sí? Y cuando se rinden, es como bajar las manos, ¿cierto? Y se los llevan y ya ellos no deciden. Los que se rinden no deciden, los otros deciden por ellos. Así funciona, ¿sí? No es que queremos, no, usted se rindió, ahora usted se aguanta, ¿sí? ¿Por qué? Para hablar de política, ¿por qué Ucrania no se ha rendido? Porque saben que cuando se rindan, los van a dominar y no van a poder decidir nada. Por eso no se quieren rendir. Porque rendirse significa dejar de tomar decisiones por uno mismo. Pero aquí la ventaja es que a quien nos vamos a rendir es a Dios. Y Él sabe mejor, Él conoce mejor que nosotros. Yo quiero animarles a que nos rindamos. A veces nosotros somos un poco como autosuficientes, ¿cierto? Por decir algo menos. Y estaba buscando una lectura que yo había hecho hace mucho tiempo acerca de una comunicación entre la Armada de los Estados Unidos y la Armada de Canadá. Y la Armada de los Estados Unidos iba en un buque de guerra, en el buque más grande de guerra que tenían. Y entonces la comunicación era algo así, y le dicen los de los Estados Unidos: les informamos que somos el buque más potente de los Estados Unidos y les solicitamos que cambien su rumbo 10 grados al norte, porque por aquí vamos nosotros. Y le contestan los de Canadá, le dicen: no señor, por favor cambien ustedes su rumbo 15 grados al sur. Entonces dicen: no, nosotros somos la Marina de los Estados Unidos y no vamos a cambiar. Por favor, cambien su rumbo 15 grados al norte. Y los otros le dicen: le recomendamos que cambie usted su rumbo 15 grados al sur. Y entonces contestan los Estados Unidos diciendo: somos el buque más poderoso que tiene Estados Unidos y si tenemos que utilizar la fuerza, la vamos a utilizar. Y entonces le contestan los canadienses diciéndole: pues les insistimos en que cambien su ruta 15 grados al sur, porque es que nosotros somos un faro. ¿Sí? O sea, nosotros no nos podemos mover. ¿Sí me hago entender? Y a veces es así, nosotros vamos, que usted se tiene que quitar. No, que se quite usted. Que yo voy en el barco más poderoso. No. Pues usted verá, porque es que nosotros somos un faro. O sea, nosotros no nos podemos mover ni nos vamos a mover, ¿sí? A veces somos así de tercos con Dios, ¿sí? Y decimos cómo es. Y dice: pues si usted sigue por ahí, lo que va a pasar es que usted se va a estrellar, ¿sí? Usted se va a estrellar y se va a estrellar muy feo. Yo le sugiero que se mueva, ¿sí? ¿Sí? Y es eso lo que necesitamos nosotros hacer. Realmente reconocer que es con el Señor.
que Él sabe mejor. ¿Sí? Usualmente hemos visto historias en la Biblia cuando las personas dicen, venga, yo hago a mi propia manera, en lo que terminan. La historia más representativa de eso es Abraham. Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo y que de ese hijo va a ser la descendencia, va a armar el pueblo de Dios y que va a ser una descendencia tan numerosa como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y él dice, bueno, pues sí, qué bueno. Pero nada, pasa el tiempo y cada vez se ve más viejito y dice, no, pero nada, esto no pasa nada y Dios no me da un hijo. ¿Y a qué horas? Y entonces dice la esposa, le dije, no, pues venga nuestra sabiduría, venga, lo hacemos a nuestra manera, no nos esperemos a la manera de Dios, venga, lo hacemos a nuestra manera. Pues usted tenga un hijo con mi sierva, que es esclava mía, que se llama Agar, y con eso de ahí tenemos un hijo, y yo hago como si fuera el mío, yo me le hago ahí al ladito, y hacemos como que fuera el mío, y lo hacen a la manera de ellos, y tienen un hijo, Ismael. Y qué error más grande. De Ismael viene la descendencia de todos los árabes. Después Dios dice, por ahí no era, yo le dije, espérese, y le da a Isaac, y de Isaac es que se forma el pueblo de Dios, pero ya estaba Ismael. Y ahora, hoy en día, el problema que tiene el pueblo de Israel es por Ismael. Todos esos árabes, todos esos que atacaron y que toda la guerra que hay ahorita en Medio Oriente es por culpa de Ismael, por culpa de Abraham y de Sara, que dijeron, venga, que es que nosotros sabemos cómo es, venga, le ayudamos a Dios, venga, lo hacemos a nuestra manera. Y ahí es donde está a nuestra sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y la embarraron muy feo. Dios no quiere que nos pase eso a nosotros. Por eso Dios nos está diciendo, ríndase. No lo haga más a su manera. Deje de resistirse. Yo se los decía hace unos domingos, quédese quieto y reconozca que yo soy Dios. No dice ahí, deje de pelear y reconozca que yo soy Dios. Es eso lo que Dios nos está llamando. Y yo quiero animarles a que reconozcamos que Él es Dios. ¿Sí? Y hay una ilustración que para mí es una muy buena manera de reconocer esa idea de rendirse. Y Dios lo utilizó en varios momentos en el Antiguo Testamento. Y es esa idea del alfarero. ¿Sí? Esa idea del alfarero. ¿Ustedes han visto cómo un alfarero hace las ollas de barro? Nosotros hace muchos años tuvimos la oportunidad de ir con Daniela a Ubaté y ver cómo hacen las ollas y cómo tienen esos tornos allí y ponen el barro y se sienta una persona y empieza a darle forma a ese barro. ¿Sí? Es una cosa, es una bola y una masa que no tienen, y de eso ponen los dedos y eso empieza a girar y empieza a tomar forma, y es maravilloso porque empiezan a hacer unos diseños y unas cosas preciosas. Y del barro, que es lo que uno pisa, ¿cierto? Que es lo que está ahí, que es sucio, que es feo, salen cosas preciosas. Y Dios utiliza ese símbolo o esa ilustración. Isaías 45, versículo 8 y 9. Isaías 45, 8 y 9.
Isaías 45, 8 y 9 dice: que los cielos hagan llover desde lo alto y las nubes derramen justicia, que la tierra se abra y que brote la salvación, para que produzca justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Ese es el punto de partida. Él es el creador. Versículo 9. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja: ¿qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? En la otra versión dice: discute el barro con el alfarero. Y esta es una ilustración muy, muy interesante. Imagínense el barro discutiendo con el que lo está formando, diciéndole: no, le está quedando como mal, yo lo veo como chueco, ¿sí? Y a veces nosotros somos así, como el barro, quejándonos con nuestro Creador y diciéndole: no, es que así no es que por este lado hace falta una oreja aquí, es que hace falta. Pero a ver, es que como ¿quién diría? Pero ubícate, ¿cierto? Cualquiera diría: pero a ver, ubícate. ¿Sí? Y así somos. Pretendemos decirle a Dios cómo hacer la cosa, cuando Él es el que sabe cómo hacerla. Yo estoy seguro, y les digo algo con la completa certeza: Dios está haciendo en ustedes una olla preciosa, ¿sí? Y no está improvisando. Dios no está mirando a ver cómo me sale. Espere, mire a ver cómo me sale Consuelo. A ver, no, Él no está improvisando. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo con usted. Confíe en el proceso. Confíe en el proceso. No se resista. No se resista. Ríndase. Ríndase. Permita que Dios lo moldee a su imagen. ¿Sí? Permita que Dios haga esa obra en usted. Negarse es entonces un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Y yo quiero animarle a eso. Confiemos que Dios sabe lo que está haciendo. Y el mayor ejemplo de rendirse nos lo dio Jesús. ¿Sí? Él es el mayor ejemplo de rendirse. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él se negó a sí mismo. Y por eso es que Él nos pide que nos rindamos. ¿Sí? Yo sí creo que Dios no nos pide algo que Él no haya hecho por nosotros. ¿Sí? Y Jesús es ese ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Él nos dio ejemplo. Filipenses 2. Y aquí está el mensaje. ¿Sí? Aquí está el mensaje y nos da el ejemplo. ¿Sí? Leo, dice Filipenses 2 del 5 al 8, dice: piensen y actúen como Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí. Piensen y actúen como Jesucristo. Dice en la Reina Valera, dice: haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y aquí lo traduce de una manera mucho más sencilla. Piensen y actúen como Jesús.
¿Sí? Y entonces dice, ¿cómo piensa y actúa como Jesús? Mire, dice, esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. ¿Qué nos está pidiendo? Diciendo, piensen como Jesús, que se humilló a sí mismo, que se rindió, que siendo Dios, no dijo, no, yo quiero seguir siendo Dios aquí. No, se manifestó en forma humana, manteniendo su esencia, manteniendo su naturaleza de Dios, pero se manifestó en forma humana. Y se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así está diciendo, piensen ustedes como Jesús. ¿Sí? Piensen ustedes como Jesús. Jesús les dio ejemplo de cómo rendirse. Ríndanse ustedes también a Dios. ¿Sí? Ríndanse ustedes también a Dios. Y es lo que yo quiero animarles hoy. No se resistan. No crean que saben que es mejor. Confíen en Dios. Busquen su voluntad. Lo que Dios quiere para ustedes. ¿Sí? Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver su obra en nuestras vidas. Vamos a ver todo lo maravilloso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios esta mañana, ríndase. Dígale, Señor, yo me rindo. Mi forma de hacer las cosas no funciona. Mi propia sabiduría, mi propia manera de creer cómo son, no funciona. Yo hoy escojo rendirme. Y yo estoy seguro que si usted se rinde, el resultado va a ser realmente maravilloso. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de reconocer, Señor, que en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento, Padre, no podemos, Señor. Hoy, Señor, escogemos y decidimos negarnos a nosotros mismos, Señor. Hoy, Señor, por nuestra propia voluntad, no porque tú nos obligues, no porque tú nos estés doblegando, no, porque tú no fuerzas a nadie, Señor. No es porque nos toque, es porque queremos y escogemos rendirnos a ti, Señor. Decirte, Señor, en mi propia forma no funciona, Señor. Quiero que sea en tu forma, Señor. En mi manera de pensar no funciona. Quiero que sea en la tuya, Señor. Hoy, Señor, rindo mi vida, Señor. Te entrego mis preocupaciones, te entrego mis cargas, Señor. Te entrego, Señor, mi dolor, mi tristeza, Señor. Te entrego mi ansiedad, mi preocupación, mi angustia, Señor. Hoy te la entrego a ti, Señor, y te digo, Señor, hazte cargo, Señor. Yo no puedo, Dios mío. Hazte tú cargo, Señor.
Sé tú quien se siente en el trono de mi vida. Por favor, Señor, sé tú, Señor, Dios en mi vida. Sé tú el Señor y toma tú las decisiones, Señor. Hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy me rindo a ti, Señor, y te pido que tú gobiernes mi vida, Señor. Por favor, Señor. Yo no puedo, Señor. Yo te ruego que tú ayudes a mis hermanos en esta semana y de aquí en adelante, Señor, a tenerte presente a ti, Señora, a buscar tu voluntad, a no hacer su propia voluntad, sino la tuya, Señor. Por favor, Señor, ayúdales, guíalos, Señor. Muéstrales, Señor, cuando estén haciendo las cosas a su propia manera, muéstrales, Señor, para que puedan rendirse a ti, Señor, para que dejen de resistirse, Señor. Cuídales, Señor, y guárdales, Señor. Rodéales con tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido que estés con ellos y los cuides en el nombre de Jesús. Amén.